Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y emoción. Y bueno, si están aquí, es porque seguramente les encantan las novelas turcas, los dramas, el chisme, y yo también. Y hoy prepárense porque tengo algo jugoso, algo que los va a dejar pegados a la pantalla, algo que, bueno, digamos que es un secreto a voces, pero con un giro inesperado. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más amadas, más intensas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mis amigos, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que generó su relación, dentro y fuera de la pantalla, especialmente después del boom de Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lares. Y como el título lo indica, el secreto revelado. ¿De qué va todo esto? Pues quédense conmigo porque vamos a desentrañar secretos, rumores, lágrimas y súplicas, todo lo que rodeó a esta pareja de ensueño y cómo la realidad, a veces, supera la ficción. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, prepárense para el drama. Empecemos por el principio. Erkenci fue un éxito rotundo. La química entre Demet y Can era eléctrica. Literalmente podías sentir la chispa en la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, eran adorables, divertidos, con sus idas y venidas, sus peleas y reconciliaciones, todos nos enamoramos de ellos. Y claro, el público empezó a fantasear con que esa magia trascendiera la ficción. Empezaron los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos, todos queríamos creer en ese cuento de hadas. Asterisco asterisco el éxito arrasador de Erkenci y la llama que se encendió asterisco asterisco. Para entender completamente la magnitud de lo que sucedió con Demet Özdemir y Can Yaman, es crucial sumergirnos en el fenómeno que fue Erkenci. La serie, traducida al español como Pájaro Soñador, no solo conquistó la televisión turca, sino que se convirtió en un éxito internacional, llegando a audiencias en Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de amor entre Sanem, una joven soñadora que anhela ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y dueño de una agencia de publicidad, cautivó a millones de espectadores. La trama, aunque con los típicos giros y dramas de las novelas turcas, tenía un encanto especial. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era el ingrediente secreto que elevaba la serie a otro nivel. No era solo la belleza física de ambos actores, sino la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la complicidad que transmitían. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos, y eso, por supuesto, se tradujo en una conexión instantánea con el público. Las redes sociales se inundaron de fanáticos debatiendo sobre la posible relación entre los protagonistas. Los hashtags como almohadilla Canem, uniendo los nombres de sus personajes, se volvieron virales. Se analizaban cada foto, cada vídeo, cada gesto, buscando pistas que confirmaran la existencia de un romance fuera de la pantalla. La especulación era constante y alimentaba la creciente popularidad de la serie y de sus protagonistas. Asterisco asterisco el auge de la fama y las primeras señales de tensión asterisco asterisco. El éxito de Erkenci catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. De la noche a la mañana, se convirtieron en dos de las figuras más solicitadas del mundo del espectáculo turco. Las entrevistas, las portadas de revistas, las campañas publicitarias, todo se multiplicó exponencialmente. En este contexto, la presión mediática se intensificó. Los paparazzi los perseguían constantemente, los fanáticos los asediaban en cada evento, y cada movimiento era analizado y comentado. Aunque esto suele ser la norma en el mundo de las celebridades, la forma en que Demet y Can lidiaron con esta atención, según se dice, fue diferente. Se rumorea que Can Yaman, con su personalidad fuerte y carismática, se sintió cómodo con la atención, e incluso disfrutó de ella. Su creciente fama le habría dado un estatus de estrella, y algunos hablan de que se volvió más exigente con sus compañeros y con el equipo de producción. Se mencionan cambios de comportamiento, exigencias en el set de grabación y una actitud que en ocasiones generaba roces y tensiones. Demet Özdemir, por otro lado, siempre ha sido conocida por ser más reservada y tranquila. Aunque disfrutaba del éxito de la serie, no parecía sentirse tan cómoda con la atención mediática.
Se dice que la exposición constante, los rumores sobre su vida personal y la presión por mantener una imagen perfecta, comenzaron a afectarla. *** Las primeras grietas y los rumores que crecieron ***. A medida que la serie avanzaba y la fama de la pareja protagonista aumentaba, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una posible crisis en su relación, si es que alguna vez la hubo. Las señales sutiles, como la disminución de las interacciones en redes sociales, la ausencia de fotos juntos en eventos y las declaraciones ambiguas en entrevistas, alimentaron las especulaciones de los fanáticos. Se empezó a hablar de peleas en el set de grabación, de desacuerdos sobre el futuro profesional de ambos, y de una creciente incompatibilidad de caracteres. Algunos medios turcos incluso publicaron artículos sugiriendo que la relación entre Demet y Can se había vuelto tensa y que existían problemas de comunicación. Las fuentes cercanas a la producción de Erkenci comenzaron a hablar en voz baja de discusiones, de momentos de tensión y de una creciente distancia entre los protagonistas. Se decía que Demet estaba sufriendo por la situación, que se sentía agobiada por la presión y que luchaba por mantener una buena relación con Can, tanto en lo personal como en lo profesional. *** El secreto revelado, teorías y especulaciones ***. Tras el final de Erkenci, la relación entre Demet y Can se enfrió notablemente. La magia que antes se respiraba en el set de grabación y en las redes sociales se desvaneció por completo. Los rumores sobre su separación se intensificaron, y las especulaciones sobre las causas de la ruptura se multiplicaron. Como mencioné, no existe una verdad única y definitiva sobre lo que sucedió entre Demet y Can. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido diversas teorías que intentan explicar las razones detrás de su distanciamiento. *** Teoría 1. La diferencia de prioridades ***. Una de las teorías más comunes es que Can Yaman no estaba interesado en una relación formal y que Demet, buscando algo más serio, fue la que decidió terminar la relación. Según esta versión, Can, con su enfoque en su carrera y su deseo de explorar el mundo, no estaba dispuesto a comprometerse con una relación a largo plazo. Demet, por otro lado, deseaba formar una familia y construir un futuro estable. Esta diferencia de prioridades habría sido el detonante de la ruptura. *** Teoría 2. Incompatibilidad de caracteres y la presión mediática ***. Otra teoría, un poco más sombría, habla de una supuesta incompatibilidad de personalidades y de la presión mediática como factores clave en el final de la relación. Se dice que Can, con su carácter fuerte y su creciente fama, se volvió más difícil de tratar. La presión por mantener una imagen perfecta, los rumores sobre su vida personal y la atención constante de los medios habrían generado conflictos y tensiones entre ambos. Demet, más reservada y sensible, habría tenido dificultades para lidiar con esta situación. *** Teoría 3. Terceros en discordia ***. En el mundo del espectáculo, los rumores sobre infidelidades y triángulos amorosos son moneda corriente. Algunos medios turcos sugirieron la posibilidad de que terceros hubieran influido en la ruptura entre Demet y Can. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y permanecen en el terreno de la especulación. *** La tristeza detrás de las cámaras, lágrimas y súplicas ***. Aunque no existen pruebas directas de que Demet o Can hayan llorado públicamente por la ruptura, es fácil imaginar que esta situación, sea cual sea su naturaleza, haya generado un profundo dolor en ambos. Demet, conocida por su sensibilidad y emocionalidad, probablemente experimentó una gran tristeza. La ruptura, la presión mediática, los rumores y el escrutinio público pudieron haber sido muy difíciles de sobrellevar. Es probable que haya sentido decepción, frustración y un profundo pesar por el fin de una relación que, al menos en la ficción, parecía tan perfecta. Can, con su imagen de hombre fuerte y seguro de sí mismo, también pudo haber sentido dolor y arrepentimiento. La fama, el éxito y la pérdida de una relación, independientemente de su naturaleza, pueden generar emociones fuertes. La idea de haber perdido a alguien importante en su vida, o de haber contribuido al fracaso de la relación, podría haberle generado un profundo malestar. *** El camino después de Erkenci, éxito profesional y nuevos amores ***. Después de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet continuó su carrera con gran éxito protagonizando otras series como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público.
En su vida personal, encontró el amor con Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco con quien se casó en 2022. Este matrimonio demostró que aunque la vida a veces imita al arte, también puede tomar rumbos inesperados y llenos de felicidad. Can Yaman, por su parte, se enfocó en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países. Consolidó su imagen como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial, participando en producciones como Viola come il mare. Su relación con el público, sin embargo, ha sido más variable. Algunos lo adoran, otros lo critican, pero lo cierto es que sigue siendo una figura muy popular y mediática. *** El secreto revelado, un análisis profundo ***. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto detrás de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad es que no hay un secreto definitivo. Lo que sí sabemos es que su historia, dentro y fuera de la pantalla, nos enseñó algo importante, que el amor, la fama y las relaciones humanas son complejas y a veces muy dolorosas. Que la vida, como las novelas turcas, está llena de giros inesperados y de finales que no siempre son felices. El secreto revelado es que no hay una única verdad absoluta. Lo que sí queda claro es que la experiencia de Demet y Can, la intensidad de su relación y el impacto que tuvo en el público, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los fanáticos de las novelas turcas. *** El legado de Sanem y Can, un romance inolvidable ***. A pesar de la decepción de no ver materializado el romance entre Demet y Can en la vida real, Erkenci nos regaló momentos mágicos en la pantalla que siempre recordaremos con cariño. La química entre Sanem y Can, sus miradas cómplices, sus risas, sus peleas y reconciliaciones, nos hicieron soñar y creer en el amor verdadero. La serie nos enseñó que incluso después de las lágrimas y las súplicas, la vida sigue. Que cada uno encuentra su propio camino y su propia felicidad. Que aunque el cuento de hadas no se concretó, nos dejaron un legado de emociones y de momentos inolvidables. *** Más allá del romance, lecciones aprendidas ***. La historia de Demet y Can nos ofrece varias lecciones importantes. *** La fragilidad del amor y las relaciones *** Incluso las relaciones que parecen perfectas en la pantalla pueden ser frágiles y vulnerables a las presiones externas. La importancia de la privacidad La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras y pueden afectar negativamente las relaciones personales. El poder de la conexión humana La química entre Demet y Can fue el ingrediente clave del éxito de Erkenci, demostrando la importancia de la conexión humana en el arte. La resiliencia Tanto Demet como Can demostraron resiliencia al afrontar las dificultades y seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. El amor no es una receta El amor es un sentimiento complejo y personal, no un guión a seguir. El futuro de Demet y Can, ¿qué les depara el destino? Demet Özdemir y Can Yaman han seguido caminos separados, pero ambos han demostrado su talento y su capacidad para conectar con el público. Es probable que ambos continúen teniendo éxito en sus carreras y encontrando la felicidad en sus vidas personales. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones humanas son complejas y a veces impredecibles. Nos enseña a apreciar los momentos mágicos y a aprender de las experiencias, sin importar el resultado final. Conclusión. El drama continúa, el recuerdo perdura ***. Así que mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de Pájaro Soñador y sus protagonistas es un ejemplo de cómo la realidad puede ser tan fascinante como la ficción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor de verdad? ¿Cuál es su teoría sobre el final de su relación? Déjenmelo en los comentarios, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras en el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.